Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a este estudio, este recorrido a través de la Biblia que estamos haciendo. Y tenemos ya varios días de estar hablando sobre 10 principios o 10 consejos que Dios nos da para que nosotros podamos alcanzar la vida abundante, para que nosotros podamos pasar de un nivel a otro, para que nosotros podamos desarrollar nuestro máximo potencial. Entonces vimos ya vimos 5, ya vimos 5 de ellos, 6 de ellos. La última fue la actitud. Lo menciono la última porque para poder ayudarnos con este nuevo principio que vamos a ver hoy. Este nuevo principio lo encontramos en Romanos 12:2. Ahí hemos estado viendo muchos de estos principios. Ya vimos cómo nosotros podemos cómo nosotros podemos desarrollar o mejorar nuestra capacidad de pensar o el cambio de mente, el cambio del punto de vista. Es la metanoia, es la responsabilidad. Pero aquí en Romanos 12:2 dice, no nos conformemos, que ese fue uno de los puntos anteriores, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Bueno, ¿qué es el cambio o la transformación o el cambio de forma? Porque transformados en la palabra griega, aquí en Romanos 12:2, transformados hagan una metamorfosis. Metamorfo es la palabra. Hagan una metamorfosis de ustedes mismos. ¿Cómo hago yo una metamorfosis de mí mismo? ¿Cómo puedo hacer una metamorfosis? Bueno, la metamorfo o el cambio de formas tiene que ver con la aptitud. Es decir, ya hablamos de la actitud. La actitud tiene que ver más con el interior, la parte del alma. Porque tiene que ver cómo yo actúo, cómo yo enfrento situaciones. ¿Con qué estado de ánimo lo voy a hacer también? Es la actitud, es el querer hacer las cosas y cómo. Y la aptitud es la metamorfosis que tenemos que desarrollar. Hay cosas que tienen que ver con que yo cambie mi manera de trabajar. Y para eso, para ser exitoso, para poder hacer bien mi trabajo, o desarrollar bien mi carrera, o hacer bien los negocios, yo tengo que tener una metamorfosis también en la aptitud. Solo quiero recordarles para los que ya tal vez vieron conmigo este triángulo. Fíjense, pues el Señor dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros, es decir, en ustedes, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. 3 cosas. El querer como el hacer, su bendita voluntad. Entonces, la voluntad de Dios, ¿dónde está? En mí. Está ahí adentro. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me trae a mí el conocimiento de la voluntad de Dios. A veces uno dice, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Como diciendo, ahí lo dejo, a ver qué pasa. Pero nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios. Es decir, que Dios entra a lo más profundo de mi ser, se coloca cerca de mi espíritu. Y como dije en un tema anterior, empieza a vivificar mi espíritu. Pero lo más importante es que Él me revele la voluntad de Dios. Ese es el deber, lo que yo debo hacer. Entonces en mi espíritu está el deber. El deber, ¿qué es lo que yo debo hacer? Solo el Espíritu Santo me lo puede revelar. Claro, puedo leer yo leyes, estructuras, y alguien me puede decir, mira, tenés que manejarte en este ambiente, de esta manera, y esas serán instrucciones que me van a ayudar. Pero aquí el único que me puede enseñar toda la verdad es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él vino para que nos revelara toda verdad. Él nos va a llevar a toda verdad y nos va a recordar todo lo que Jesús dijo. Entonces, el Espíritu Santo entra a lo más profundo, a mi espíritu, y ahí pone el deber. Entonces, como yo tengo un alma y el alma tiene emociones y sentimientos, el alma a veces quiere hacer cosas. Entonces adentro tengo el deber, pero aquí está el
el querer. Yo puedo conocer mi deber y tener la actitud mala de no querer hacer ese deber. También en las cosas que me he propuesto, porque Dios nos da a nosotros un libre albedrío y nos da la capacidad de poder decidir y de poder anhelar cosas. Entonces, adentro está el deber, aquí está el querer y el hacer, como dice Filipenses 2:13. Deber, querer y hacer. Es decir, Él es el que pone el querer como el hacer. La bendita voluntad es el deber. Uno está en el espíritu, el otro está en el alma y el otro está en el cuerpo. Es decir, que el deber está en mi espíritu, el querer está en mi alma y el hacer, el poder hacer está en mi cuerpo o con todo lo demás. Entonces yo puedo ser una persona muy buena para hacer las cosas, pero si no quiero, no va a pasar nada. Si yo multiplico mi actitud, buena actitud, que vale 10, con mi aptitud, es decir, lo que yo voy a transformar para que yo me pueda enriquecer, ya voy a ir a ese punto ahorita. Si yo multiplico el que puedo hacer con el que quiero hacer, 10 por 10, 100. ¿Ok? Y si todavía lo multiplico por 10, que ya sé yo cuál es mi deber, entonces 100 por 10 es 1000. Ese va a ser mi punteo, 1000. Pero si yo conozco mi deber, sé cómo hacerlo y no quiero, entonces 10 por 10, 100 por 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces 10 por 10, 100 por 0, 0. Entonces yo puedo ser una persona súper capaz, habilidosa, bien estudiada, inteligente, pero si no quiero hacer las cosas, entonces voy a tener un problema. O si quiero hacerlas, pero las quiero hacer mal, con mala actitud, voy a tener un problema. Ahí cerramos el círculo de la actitud. Ahora la aptitud, lo que puedo hacer. Lo que yo puedo hacer, ¿cómo lo puedo mejorar? Porque yo tengo cierta inteligencia. Necesito mejorarla. ¿Cómo la mejoro? Éxodo 31, 1 en adelante dice que el Señor llamó a Bezaleel de la tribu de Judá para hacer el arca del pacto y construir otras cosas más porque él era un arquitecto. Y entonces lo llenó el Espíritu Santo. Lo llené del Espíritu de Dios, dice el Señor. Y con esto le di inteligencia, conocimiento, sabiduría y arte. Recuérdate que él es arquitecto, o sea que él tiene un grado de inteligencia, un grado de conocimiento de cómo se hacen las cosas. Y por ahí arte. Pero el Señor lo llenó el Espíritu Santo, le subió la cantidad, es decir, le estiró, lo hizo más grande en arte, en inteligencia, le dio más inteligencia, más sabiduría y más conocimiento. O sea que el conocimiento va a venir porque el Espíritu Santo me va a revelar cosas. Pero yo tengo que ir a buscar qué es lo que tengo que aprender. Por ejemplo, si yo soy un carpintero, y soy buen carpintero, porque miren que hay gente que es excelentes carpinteros. De ahí de donde, allá en todos los países hay buenos carpinteros, pero un carpintero puede ser muy bueno, habilidoso, puede ser detallista, puede ser excelente, pero puede ser que la tecnología esté superando al carpintero y que el carpintero necesite conocer qué nuevas máquinas, cómo programar un diseño y este carpintero, el Espíritu Santo le va a ayudar a conocer las cosas, porque él podría decir, no, pero si yo no fui a muchos grados en la escuela, a muchos no salí ni siquiera del high school, pero soy buen carpintero. Sí, pero ahora hay tanta facilidad por internet y también presencial para que tú puedas sacar un certificado para ir a aprender algo nuevo, tal vez en la parte tecnológica, tal vez en la parte instrumental, que hayan nuevos instrumentos más precisos, en el tema de seguridad. Entonces se puede certificar, puede buscar capacitaciones, entrenamientos, puede hasta sacar licencias. Aquí en Estados Unidos se sacan las licencias para poder mejorar mi oferta. Es decir, que yo puedo llegar a un lugar y decir, yo además de que soy bueno, estoy certificado, tengo licencias para que yo pueda responder
por cualquier responsabilidad. Además está YouTube. Yo diría que YouTube hoy día es el amigo fiel y el buen amigo de todas las personas, bueno, de todas las áreas, todos los que hacen plomería, los que hacen carpintería, ahí está todo. Yo para poder usar, por ejemplo, ahora compré un nuevo disco duro. A veces mi esposa dice, ¿para qué querés tantos discos duros? Es decir, un disco como este, donde le caben, no sé si 2 o 3 terabytes. Yo creo que ese es 1 terabyte. Y lo conecto y ahí puedo guardar, puedo guardar lo que esté en mi computadora y más. Pero acabo de comprar uno que es pequeñito y que ese me permite a mí, que es mucho más pequeño que ese, pero que transmite a una velocidad de 1 gigabyte por segundo. O sea que si yo lo pongo aquí a la par para subir un video a YouTube, va a ser mucho más veloz. También va a depender del internet, pues, pero por lo menos el proceso me lo va a hacer más rápido. La edición y rendir mis videos. Perdona que esté hablando de aspectos técnicos, pero mi punto es, yo voy a YouTube para ver cómo funciona, porque no funciona igual que todos los demás. Tengo que ponerme al día en cuáles son las nuevas conexiones. También existen los webinars, donde yo puedo aprender a hacer otro montón de cosas. Por ejemplo, yo no sé mucho de fotografía ni de videografía. He ido aprendiendo un poquito de escenografía, pero he tenido que ir a YouTube y he tenido que ir a recibir webinars para ir aprendiendo por lo menos las cosas básicas. Lo mío es enseñar, predicar y ministrar y aplicar la palabra de Dios, buscarla para poder enseñarla. Pero yo también tengo que ver, porque tal vez no tengo a mano mucha gente todos los días que me puedan ayudar. Entonces tengo que hacer un webinar para ver cómo puedo manejar todo esto. Ahorita me siento como que estuviera manejando una nave espacial hacia Marte. ¿Por qué? Porque estoy grabando en un software, en un sitio web que me permite a mí grabar de mi cámara. Es decir, no solamente desde la cámara de la computadora, como en algunos días atrás que tuve algunos problemas técnicos. Y entonces yo tengo que aprender cómo resolverlos, porque estoy grabando aquí todos los días varios videos. Y entonces, ¿por qué quiero hacer eso? Porque yo quiero llegar a los confines de la Tierra. Entonces tengo que cambiar, tengo que tener una metamorfosis. Yo aprendí cómo utilizar algunos softwares hace muchos años. Pero esto camina a una velocidad de 22 meses, ya se duplicó, ya creció al doble aspectos tecnológicos que yo tengo que ir resolviendo, porque yo quiero servir a Dios bien. Lo que me interesa es que Dios se agrade de mí y que yo pueda llegar hasta los confines de la tierra bendiciendo a su pueblo. Para eso yo tengo que tener una metamorfosis tecnológica también. También tengo que hacerlo. Entonces, existen todos estos elementos. Existe lo que se llama un podcast. Un podcast es, no sé si se va a poder ver el icono, pero espero en Dios que sí. Es este icono. Ay, Dios. El lila. Es que es un podcast que tú lo abres y ahí tienes a un montón de gente a la que puedes escuchar para aprender cosas. Ok. Ya viste a quienes yo a veces oigo en sus podcasts, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo que tengo un TikTok de matrimonios con videos diarios. Entonces aquí tengo un podcast de consejeros de matrimonios que son expertos, que además son doctores en psiquiatría, en psicología. Estos dos que son escritores y uno más que yo pues sigo, admiro mucho y que me enseña. Es un doctor en psiquiatría y que es cristiano. Y bueno, ellos han visto un montón de personas, han aconsejado y todo. Yo escucho, desecho lo malo y tomo lo bueno, pero yo estoy tratando de cambiar mis formas de cómo instruirme. Por ejemplo, el camino de mi casa aquí a la iglesia me tarda sin tráfico, unos 20, 25 minutos, tal vez 30 a veces. Con tráfico puedo hacer hasta 40. Y sin mucho tráfico, tal vez 1 hora. Entonces, ¿qué hago yo? Me pongo mis
AirPods. Ustedes van a decir, pero ¿por qué no usa unos de alambre? Bueno, yo trato de estar al día en la tecnología, no solamente por moda. Lo hago porque estos me sirven mucho. Por ejemplo, estos son audífonos, pero también son micrófonos. Y además puedo dejar yo mi teléfono, conectar el podcast, dejarlo aquí, ir a otra oficina, tal vez del Pastor Ron o de Pastor Germán, y voy oyendo. Y no se me corta. Hasta fíjense ustedes que en la pandemia yo ponía mi podcast y me ponía a caminar atrás de mi casa, a darle vueltas y a darle vueltas. Ni modo, en las pandemias se vuelve uno como loquito. Pero hacía ejercicio. Y mientras hacía ejercicio, me estaba instruyendo con mis podcasts. ¿Por qué? Porque hay cosas que no me da tiempo leerlas. Una hora de caminar me representa a mí escuchar por lo menos 3 podcasts de 20 minutos cada uno. Entonces, hay que preocuparse no solamente de la parte espiritual, ni de la parte emocional. Hay que tener una metamorfosis también en las formas de hacer las cosas. Tenemos que instruirnos y pedir al Espíritu de Dios que me ayude. Oigo a alguien que me está instruyendo y además le pido a Dios que me revele, y entonces eso te va a ampliar el conocimiento. Y si es algo que se refiere a tu trabajo, tu negocio, lo que va a hacer es que te va a hacer a ti más valioso, te va a impartir un valor más en tu vida. Todo lo que se aprende, cuando uno aprende, y todo lo que se aprende sirve en la vida, Hay algunas cosas que tal vez nunca las vas a usar, pero por lo menos ahí están por cualquier cosa. Bueno, te voy a dar el número 8, porque este fue el número 7. El cambio de forma o metamorfosis es número 7. Principio número 8 es que tú te pongas, ahora es al revés, ¿verdad? Porque una cosa es de que yo me alimente del conocimiento y otra cosa es que ahora yo imparta ese conocimiento. Vas a aprender más cuando tú impartes, cuando tú enseñas, cuando tú das. No hay nada mejor que dar en la vida. Así dice el Señor. Es mejor, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Sí, porque cuando tú das, te trae satisfacción. No solo te trae la satisfacción de que diste, sino que se demuestra que Dios ya te proveyó en algo. Lo que tú tienes, que se mira o no se mira, es decir, dinero o conocimiento, lo que tú das, lo que tú impartes, lo que tú heredas, el legado que vas a dejar, lo que impartes sobre tus hijos en la palabra, en los consejos. Es mejor darlo que recibirlo, porque darlo es la muestra de que lo tienes. Recibirlo es la muestra de que no lo tenías. Recibes $10 porque no tenías $10. Tú das $10 porque se demuestra que tenías los $10 y los diste. Ayudaste. La Biblia está plagada. Hay más escrituras sobre el dar. Fíjate, hay más escrituras sobre el dar que sobre la fe y de orar. O sea que dar es un principio. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, el unigénito, el único que tenía, para que todo aquel que en él crea no muera, sino tenga vida eterna. Así dijo Abraham. Cuando le preguntaron, ¿y el cordero? Aquí llevamos el fuego, le dijo el hijo, y llevamos la madera, pero el cordero. El Señor es el proveedor, Él proveerá. Él es el dador. Es el dador alegre. Por eso la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, impartir. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, una escritura de impartir? ¿Y por qué yo creo que impartir es bueno? Impartir es dar, ¿verdad? Es dar de tu conocimiento, es instruir, es formar a otros con lo que tú sabes. Qué lindo es eso. Además de que eso aumenta también tu valor. Bueno, entonces dice Romanos 1:11. En la versión 60 dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Para comunicaros. La traducción aquí no es necesariamente la más correcta, pero en la versión King James, en la versión en inglés, se traduce de una mejor forma.
Dice, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual. ¿Qué les parece a ustedes? Todos sabemos que el Espíritu de Dios es el que reparte los dones, no el humano. Pero lo que hace Pablo es impartir por medio de la imposición de manos, por medio de la enseñanza de la palabra, algún don. Fíjese que Pedro un día estaba predicando, o sea que estaba impartiendo la palabra de Dios. Y de repente, esos capítulo 9 y capítulo 10 del libro de los Hechos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo repartiendo los dones, porque Pedro estaba impartiendo el conocimiento, estaba impartiendo la palabra de Dios. Se multiplicaron los dones. Entonces Pablo anhela, dice en Romanos, anhela impartir algo para que los dones se multipliquen. Todo lo que tú compartes se multiplique. Lo que guardas se pierde. Así me lo dijo alguien hace muchos años en el conocimiento secular. Me dijo, lo que tú compartes se multiplica, pero lo que tú guardas tiende a perderse. Es igual que la parábola de los talentos. Le dieron 2 y 5 y 1. O sea, a uno le dieron 5, a otro 2 y a otro 1. Este de 5 se puso a dar y se multiplicó al doble, igual que el de 2. Pero el de 1 lo escondió, no compartió, no impartió, no invirtió. Entonces lo perdió. No lo perdió, pues, pero se lo entregó. Le dijo, no se perdió, aquí está. Entonces el Señor le dijo, quítenselo y dénselo al que más imparte, al que más trabaja, el que multiplica, el que produce. Se lo quitan, o sea que sí lo perdió. Te voy a dar más o menos, te podría decir, mejor dicho, que impartir es compartir, es dar, es comunicar, es entregar, impartir, repartir. Por eso dice, te voy a leer otra escritura. Romanos 12:8. Es un don, se convierte en un don, el impartir. Por lo tanto, el Espíritu de Dios te puede llenar para que tú puedas dar. El Espíritu Santo te va a ayudar a que puedas dar. Romanos 12:8 dice, el que exhorta, está hablando de algunos dones, el que exhorta en la exhortación, el que imparte, dice reparte, pero la palabra es imparte, el que imparte, que lo haga con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, el que imparte, que lo haga con libertad. Estas son dos escrituras que el apóstol Pablo utiliza en Romanos. Pero date cuenta tú que hoy las redes sociales son las atmósferas, los niveles, las dimensiones, son los lugares que sirven para comunicarse, para comunicar, para enterarse, pero tiene varios elementos y 3 principales. Uno tiene que ver con el que si me gusta algo, amo algo o estoy emocionado por algo. El otro es el de comentar. Y el otro elemento, que más o menos es un símbolo así, es el de compartir, share. Entonces, a veces a mí me mandan algo interesante y lo que yo hago es que le doy compartir. Por cierto, te pido que compartas estos videos o estas enseñanzas y lo compartas en tus redes sociales. ¿Por qué compartir? Es la era de compartir. Es la era de impartir y de compartir. No es el tiempo para quedarse solo uno con el conocimiento, porque eso tiende a desaparecer o a volverse obsoleto. Te lo digo por experiencia. Yo tenía un elemento de análisis de mercados en marketing farmacéutico. Yo era feliz con él. Y en un tiempo yo quería saberlo solo yo. Lo sabían muchos, pues, pero yo, dentro de mi ámbito, solo yo. Entonces yo quería tenerlo. Alguien me dijo, mira, ¿por qué no lo damos en una asociación grande de gerentes en un país? Y yo dije, no, es que si no, entonces yo si lo voy a enseñar a todos, ya no va a ser mi arma. Error. Ya no lo hice, me confieso. Ya no lo dimos. Y pues nadie aprendió de eso y casi ni se usa. Y a mí sí me sirvió, pero no se pudo multiplicar. No solamente hay que saber hacerlo, hay que enseñar a hacerlo. Ahora me arrepiento, porque eso me hubiera abierto a mí muchas puertas en esa asociación de todos los gerentes de un país. Eso me pasa por no compartir. Pero más adelante con los años, muchos años después, en otro país,
me invitó el rector de una universidad que diera unas enseñanzas a su equipo de maestros, el equipo de los, ¿cómo se dice?, bachelors, de la licenciatura, de la maestría y de los doctorados. Un privilegio que Dios me dio. Y cuando estaba yo platicando con él y su board, desayunando con ellos, previo a esa semana de trabajo, me preguntó cuánto iba a cobrar por eso. Y yo le dije que nada, porque yo había llegado a predicar en ese país. Y el pastor me abrió la puerta con este personaje. Y para mí fue un privilegio, es un privilegio para mí. Me llena el corazón y además de eso me trae otras puertas abiertas. Yo dije, no voy a cobrar nada. No, pero ¿por qué? ¿Estás seguro? Sí, nosotros no cobramos por eso. Nosotros enseñamos porque queremos impartir, porque queremos que se multiplique. Bendito sea el nombre del Señor, porque nos permite dar, porque dar y compartir es mejor que recibir. Número 9, tienes que asumir liderazgo. Sí, la Biblia dice que tú eres la luz del mundo y a veces no asumimos ese liderazgo de luz que podemos darle a la gente. Tú tienes mucho que compartirle a la gente, mucho, porque el Espíritu de Dios te ha dado mucho. Solo con que hables, la gente va a empezar a ver, tal vez algunos te rechacen, otros te ignoren y otros se enojen. Pero tarde o temprano, esa semilla que sembraste ahí va a darte un fruto, va a crecer y va a dar un fruto. Tienes que asumir liderazgo. A veces en una compañía, a veces no queremos, en una sesión importante, no queremos decir algo para no quedar en ridículo o por egoístas o qué sé yo. Y nos quedamos sin la bendición de asumir el liderazgo y decir, hagamos esto. No, eso no sirve. ¿Por qué? Demuéstrame que no sirve. Yo te puedo decir que sí hay oportunidad. Tú tienes que impartir y tienes que asumir liderazgo. Tienes que asumir liderazgo. La Biblia dice que tú estás diseñado para ser cabeza y no cola. Y no es que estés mangoneando a la gente o mandándola o enseñoreándote a la gente. No es eso. Es simplemente que Dios quiere que asumes liderazgo, como asumió José para poder darle de comer a todo el pueblo cuando vinieron los 7 años de vacas flacas. Él presentó el plan. Él estaba en la cárcel. Y de por ahí dijeron, él puede interpretar sueños, a ver que te lo interprete. Y se lo interpretó, y no solo se lo interpretó, le hizo un plan, le dijo, hagamos esto. ¿Y sabes qué? Por asumir liderazgo lo pusieron como número 1 en el imperio, no solo el país, el imperio mundial egipcio. Claro, solo el faraón estaba arriba, pero igual hay una escritura que dice que el faraón no hacía nada sin consultarle a José. ¿Por qué? Porque asumió liderazgo. Los apóstoles asumieron liderazgo, y aunque había persecución, ahí estaban enseñándole a la gente, se le convertían a Pedro de a 3,000, de a 4,000. Entonces, el liderazgo que tenía el apóstol Pablo para matar y castigar y encerrar cristianos, ese liderazgo que Dios vio ese liderazgo, dijo, no, lo voy a cambiar. Es importante que haya gente con liderazgo. Y lo fue a botar, no sabemos de dónde, le salió la luz y creo que cayó al suelo, no sabemos si del caballo o de una moto, no sabemos. No. Pero la cosa es que el Señor se le apareció en una luz y le dijo, Pablo, ¿quién eres tú? Soy Cristo al que tú persigues, soy tu Dios. Y entonces lo agarró, lo cegó 3 días y mandó a otro que asumiera liderazgo. Le dijo, Ananías, ve y ora por Pablo. No, yo no oro por Pablo porque me da miedo. Tú vas a orar. Y entonces le reveló el Espíritu, le dio fuerza, asumió liderazgo, oró por Pablo y Pablo recibió la vista y entonces ya recibió el llamado a un liderazgo. Le impartió por medio de la imposición de manos la unción y el poder a Ananías. Y después Pablo, mira todas las cartas que escribió, casi todo el Nuevo Testamento, las 3/4 partes o más. Y ahora todavía nos está impartiendo de su conocimiento para poder estudiar esta palabra. Entonces tenemos que asumir liderazgo. Romanos 12:8 dice que también es un don. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, como ya vimos que el que imparte, ¿verdad?, con libertad. Y el que preside, o sea, el que administra, el que asume liderazgo, que lo haga diligentemente. Muy bien, vamos a asumir liderazgo. Y número 10, apartarse, aquí vamos a cerrar este círculo, apartarse de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son esas pasiones juveniles? Hay muchas, pero 2 más importantes, creo yo, que pueden construir
edificar una vida o la pueden destruir. Según de Timoteo 2:22. Según de Timoteo 2:22 dice: huye, es Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, que con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero se pasa al capítulo 6 y verso 10 y dice: porque la raíz, la cuna de todos los males es el amor al dinero, el amor a las riquezas, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, sufrieron dolores internos y externos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Tú puedes trabajar para hacer dinero. La Biblia dice en Deuteronomios que el Espíritu Santo te da el poder para construir un patrimonio, para producir y producir riqueza en sí. Pero el amor al dinero, tú tienes que apartarte de eso. Es un principio de éxito. No amor al dinero. No trabajes por dinero. El dinero va a venir después. Trabaja por la visión, por lo que te apasiona, por las metas, por los objetivos que te van a llevar a un lugar, aunque sea difícil el proceso. Pero no trabajes por dinero. Yo trato de enseñarles eso a mis hijos. No trabajen por dinero. El dinero viene después. Solamente enriquécete en el conocimiento, haz la metamorfo, buena actitud, aprende el deber de parte de Dios, pero apártate del amor al dinero, número 1. Y la otra es, las pasiones bajas son los sentimientos de laxivia, de sexo ilícito. Es una pasión juvenil, la atracción y el ejercer, buscar, en el caso de los hombres, mujeres, muchas mujeres, andar viendo a quién atrapan y las toman como víctimas. Las mujeres también, porque la Biblia habla de la mujer extraña que con su lengua, que tiene una como miel, atrae al hombre y lo destruye. Entonces el sexo ilícito es una pasión juvenil que nosotros tenemos que apartarnos. Fornicación, adulterios. Cuida tus ojitos, cuida tus labios, cuida tus oídos y cuida tu corazón. Por eso primero hay que cuidar el corazón antes de venir a hablar de las pasiones juveniles. Muy bien, aquí concluimos este recorrido, este estudio. Yo espero que te haya ayudado o que te ayude. Tú puedes revisar los videos, ahí están los 10 elementos, los 10 principios, los 10 puntos. Fortalécete en ellos, revísalos. Ora para que Dios te revele. No son los únicos y tal vez no son los primeros, pero son 10 elementos bíblicos, principios de Dios que te pueden llevar a ti a tener una vida y una vida abundante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa.